Ritmo y ritual. La máscara y la potencia corporal. La danza hace del abandono disciplinado a la sintaxis absoluta del ritmo corporal coreográfico el horizonte de su movimiento. Solo que esa sintaxis, las de las pautas de modelación reflexiva del cuerpo, le imponen a éste una puntuación que aparentemente le es ajena. El sentido pleno del cuerpo en movimiento, del cuerpo abandonado a este orden, se entrega a una lógica intrínseca a él, extranjera, inconmensurable a sus propios impulsos, pero también vacía. La disciplina es un cauce corporal que rechaza la representación. Carece de significado intrínseco, salvo el de la fuerza que ejerce en la modelación de la identidad propia, de sí mismo, del cuerpo en movimiento como residuo y como testimonio de esa identidad de sí. La danza, escribe Valery, no representa nada. Nada, mi querido Fedro, y sin embargo, todo. Erixímaco. Tanto el amor como el mar, la vida en sí misma y el pensamiento. ¿No sientes que es el acto puro de la metamorfosis? Hay algo paradójico en la disciplina. Por una parte, es una reticencia del cuerpo a abandonarse a un tránsito de intensidades a la deriva, a la herida errante del estremecimiento de los miembros en movimiento, al placer que se dibuja en estelas que se disipan en la piel, en el estertor de los músculos. Pero por otra, los límites de la disciplina implantan el deseo, lo inconcluso, el extravío de una búsqueda sin objeto, un placer que surge de experimentar la potencia tácita de la carne. Sin el horizonte disciplinario, sin ese límite, sin esa contención que labra las regularidades del cuerpo, el sentido de la danza se disolvería en la mera disgregación, ajeno al propio deseo que funda su objeto, más allá de todo límite. Sin la disciplina, el cuerpo sería deseado en sí mismo, en su reposo, en su materia, y no en su impulso, en su acto, en el movimiento que es la negación de la identidad misma del cuerpo. La opulencia engendra lo inmóvil. Mi deseo es movimiento, escribe Vale. De esta negación surge la danza como un deseo de sentido, pero también como la apuesta surgida de su permanente desdén, de toda certidumbre, de su promesa de desbordar todos los límites, los del movimiento habitual, los del acto útil, los de una economía de los gestos. La danza reclama la conjugación de la restricción disciplinaria y la dilapidación de sí mismo, siempre más allá de los bordes de la propia potencia física. Pero abandonarse a la disciplina tiene otro rostro, el abandono a la voluptuosidad, sin bordes, sin extenuación del ritmo. El ritmo es la promesa de lo infinito, de la potencia sin bordes, de perseverancia de la transgresión de los propios límites. No hay en el ritmo signo alguno que traicione su agotamiento futuro o su extinción inminente. La muerte del ritmo es siempre la que adviene inesperado. Ni siquiera cuando la cadencia se hace más lenta y más débil, es posible afirmar la proximidad del silencio, la desaparición del latido. Pero esa intemporalidad paradójica del ritmo, su promesa de duración infinita, no es ajena a la regularidad, a la creación y persistencia de los patrones.
No obstante, el ritmo no responde a la disciplina engendrada por la mirada y la sensación de la movilidad de los cuerpos. Su regularidad surge por sí misma, de otra exigencia, no menos corporal o menos arraigada en el deseo, pero conformada según la emoción y las evocaciones de la escucha. Son otras sus regularidades, el virtuosismo que reclama, el adiestramiento y los hábitos que derrota. Son el producto de otros objetos, de otros deseos, otras sensaciones, otros sentidos. El ritmo sonoro es capaz de desplegar calidades sensoriales distantes de la danza, capaz de alentar en el cuerpo otras respuestas, otra resonancia, que trazan en la escucha otro mapa de sus propias sensaciones, que confieren el dolor otro relieve incomparable al de la danza, que invocan otro apaciguamiento para la fatiga, otra avidez de la memoria, otro germen del deseo. El cuerpo que danza está arrancado de sí mismo por su abandono disciplinado a la sintaxis rítmica. Ese abandono es un extravío deliberado de la fuerza de las cosas, de la necesidad, en el régimen absoluto de la sintaxis maleable, a la transformación del ritmo. El cuerpo, capturado en esa sintaxis, despliega entonces otra mímesis. Pero no es una mímesis analógica, no es una mera traslación del régimen de la música al del cuerpo. La danza no es la mera resonancia corporal de la música. No le confiere al pulso del ritmo sonoro la visibilidad de la afección del cuerpo. El cuerpo que danza está modelado por ese ritmo, pero responde también a otros ritmos. En él convergen múltiples pulsiones. Su abandono es plural. Se entrega a la música, no menos que a la mirada o a la fuerza del entorno, al diálogo ritmado con otros cuerpos o a su evocación fantasmal de su propia figura. Cada uno de esos abandonos significa una captura singular, sugiere sus propios ritmos, inventa sus propios cuerpos y somete a la danza a múltiples dislocaciones. El cuerpo que danza se edifica en esta disgregación, en esta imposibilidad de conjugar bajo una sola efigie los impulsos divergentes, las pulsiones inconciliables que alimentan su arrebato, y sin embargo, congregar esa dispersión bajo la sintaxis disciplinaria. La danza surge de esta diversidad como con una identidad propia que se inventa y disuelve en el momento de su propio desdoblamiento. Lo que se advierte como la expresividad de la danza revela la aparición ambigua, a partir de las figuras disciplinarias, de una gestualidad narrativa. Pero esa narración es también múltiple. El cuerpo se somete a una puntuación diferenciada que emerge de cada uno de los ámbitos que modelan el movimiento. Estas puntuaciones inscriben un espectro de vehemencias sobre el cuerpo, condensan las identidades desde una urgencia expresiva. El cuerpo narra en su mismo movimiento, pero lo hace desde historias divergentes, disyuntivas. Esa multiplicidad del cuerpo hablante es una memoria en acto, un repertorio de pulsiones que se anuda en figuras legibles. No obstante, esa legibilidad hace evidente que no hay expresividad única del cuerpo, que la narración en la danza, de existir como un relato inequívoco, mostraría el fracaso de una ética del cuerpo, revelaría la extenuación de las pulsiones o su orientación monótona, el triunfo de la repetición, el imperio de lo muerto,
Por el contrario, el sentido se refracta en el cuerpo que danza. Se descompone en una gama inconmensurable de tensiones tejida en la vacuidad absoluta de la sintaxis rítmica, modelada enteramente sobre una puntuación material, incalculable del cuerpo. El cuerpo cede a la exacerbación de su mimetismo, a la exuberancia de su figuratividad, cuando la danza toma el impulso de la vocación ritual. En el ritual la danza, sin dejar de reclamar para sí la convergencia de las miradas y los actos, reclama también el desmenuzamiento de la experiencia de quien mira, la invención puntual de evocaciones y de historias, la efusión de una gama de pulsiones primordiales engendradas por la congregación ritual, la comunión de las pulsiones corporales. En el ritual, el cuerpo encuentra otro abandono, el de la intemporalidad de la máscara. El ritual se puebla de máscara. Es un trama de máscaras, patentes o evocadas, convertidas en un objeto reconocible como figura fantástica o mimética. Las máscaras pueden ceñir los cuerpos al diseminarse en signos parciales que distinguen los rostros, las jerarquías, los desempeños, que privan de su tiempo a las expresiones, que congelan los rictus, que fragúan las expresiones en efigies. La danza hace posible que esas figuras miméticas, que esos cuerpos, que esos personajes enclavados a medias en la fantasmagoría de los mitos y las claves rituales, a medias en la invención y las memorias vivas de las comunidades, se conviertan en una superficie neutra, en un lugar donde la implantación de los impulsos, en la superficie que hará significar de manera singular, irrepetible, la pulsación de los instantes. La danza teje su memoria viva, actuante, su desafío y su transgresión íntima, amparada por las investiduras canónicas del ritual, su celebración teatral, los papeles que señalan las fases consagradas de su desarrollo dramático. La pulsación de los cuerpos queda enmarcada en la teatralidad inmutable del ritual, entregada a la fuerza cohesiva y al sentido disgregado de sus símbolos. El abandono de la danza al ritual, a ese entramado dramático de efigies y máscaras, lo es en un doble sentido. Por una parte, el cuerpo se despoja de una voluntad expresiva propia, de una voluntad absolutamente autónoma de sentido. Renuncia a ofrecerse como la materia expresiva de su experiencia íntima. El cuerpo y su movimiento ceden cualquier pretensión de originalidad a la memoria colectiva, a la dinámica de las efigies rituales. La danza deja de ser un vehículo para inventar la identidad propia, para imponerla como centro, para hacer del movimiento del propio cuerpo un juego íntimo, una exhibición autónoma de los propios fantasmas proyectados sobre la sintaxis rítmica del cuerpo. Pero hay otro abandono. El sujeto se entrega a la potencia imaginaria de la máscara. La máscara es una incitación. Libera a quien danza de la tiranía de los fantasmas de su propia identidad. Le ofrece ese repertorio neutro de potencias, ser aquello que la máscara representa. El ritual ofrece ese vértigo, el juego radical del desapego ontológico, dejar de ser, abandonar las máscaras de la propia identidad,
para explorar lo inimaginado de sí mismo en la fuerza expresiva autónoma de la máscara. La máscara hace posible a quien danza, a quien está investido por esa figura, no solo devenir otro, sino sumergirse en esa exigencia de dejar de ser, para explorar los límites de sí mismo a través de los cauces imaginarios de la identidad fantasmal de la máscara. La máscara convierte al cuerpo en una fuerza secreta. A través de esa efigie mítica, el cuerpo se libera de su propio efigie para hacer de la imagen impuesta, de la figura rígida, aparentemente inexpresiva, ficticia, el soporte simbólico del cuerpo convertido en un puro impulso abierto a una mera invención puntual de las propias potencias corporales. El cuerpo no se expresa a través de la máscara. Esta cobra vida, pero una vida sometida a la inflexión singular que le impone la fantasía de un cuerpo desvirtuado, adentrado en una pura dilapidación de sus actos, al margen de cualquier representación. Convertir el cuerpo en una materia inerte, desdoblarlo en una pura visibilidad intangible para la vocación disciplinaria y gestual de una voluntad expresiva. El cuerpo convertido en máscara es quizá el vuelco extremo del gesto danzante. La máscara precipita al cuerpo en el vértigo ritual de la disolución de la identidad, de las normas, de los hábitos, de los valores. Lo sitúa en el tiempo abierto de la metamorfosis. La mímesis se vacía. La representación fantasmal de la máscara acoge los reflejos equívocos de la identidad y la exacerbación de los impulsos. La máscara se convierte en un puro centro, una lápida desierta, el emblema de una fractura y un punto de fuga. Un nombre sin sensación, una visibilidad pura hecha de la convergencia de los otros cuerpos, un vértice mítico que despliega su pleno vacío, un vacío hecho a su vez de una plenitud de sentido para otros, el recurso escénico para una acentuación de la potencia simbólica del cuerpo. Ahí donde los gestos someten su materia a la fijeza de una fisonomía teatral, emerge como lugar único la danza, para colocarse en el punto de atracción, en el ojo tumultuoso del acto. El cuerpo ritual es el señalamiento absoluto de los bordes del sentido, la exacerbación de la huella disciplinaria, la renuncia al cuerpo y al mismo tiempo su metamorfosis, su voluntad de ofrecerse como un vértice, un centro despojado de toda voluntad, abandono enteramente a la sintaxis que lo forma, entregado a la vertiente del acto colectivo. Estamos segregados fatalmente de nuestro propio cuerpo. La identidad que le atribuimos es una entelequía, una congregación de tensiones, dolor, imaginación que se eclipsa, memorias aplazadas, juegos y exploraciones, percepciones cuya duración prefigura un olvido o una negación. El cuerpo nos reclama un solo sentido, su finitud. La finitud del cuerpo se conjuga con la experiencia de un impulso que congrega el estremecimiento de la fantasía de la identidad plena y la disipación radical de esa identidad. En la danza, el cuerpo se entrega a la fantasía de su propia identidad, se inventa como centro, se asume como presencia absoluta,
se deja arrastrar a la ilusión de ser un objeto sin exterioridad, en el que la mirada de los otros se convierte en una afección del propio movimiento. Pero la danza no puede darse en esa plenitud. Este cuerpo en movimiento se vacía para modelarse sobre el imperativo de un don cuya única restitución es la certeza de la mirada. La danza no puede ser sino un puro don, dar las geometrías caleidoscópicas de la pureza, la intemporalidad y la extraterritorialidad del objeto, la certeza de la distancia infranqueable del deseo, pero también la armonía corpórea de la fantasía. Ofrecido a la mirada de los otros, la danza vive de su posibilidad de hacer de su cuerpo la materia fantasmal del deseo ajeno. Se extingue a sí mismo en esa entrega. El cuerpo que danza amalgama en un solo gesto la generosidad absoluta, el egoísmo absoluto, la disolución de sí mismo en la multiplicidad de los fantasmas colectivos y la afirmación radical de sí mismo en la encarnación en sí de toda presencia exterior. El cuerpo que danza se convierte en objeto puro, en ser fantasmal para los otros, para poder ser sujeto de la donación. Es solo dándose en calidad de objeto, sin siquiera una marca residual de sí mismo, sin una resistencia, sin un resguardo de su propia identidad, como el sujeto de la danza cobra toda su fuerza, toda su calidad afirmativa, toda su posibilidad de incorporar en su propio mundo, como fantasmas, las miradas de los otros. La danza alcanza entonces, en esa fusión de los dos sentidos extremos del acto humano, la generosidad extrema y el egoísmo extremo, toda su fuerza estética y toda su capacidad de juego. Es un signo hermético, impenetrable. El cuerpo que danza es una monada, una esfera totalizante capaz de conferir al universo un sentido propio, intransmisible, pero es, al mismo tiempo, una materia pura, un objeto puro sin intencionalidad propia, sin un sentido prescrito, sin otra identidad que la que surge de su inscripción en un trama ritual que convoca todas las significaciones, las evocaciones, las memorias. Es un punto que convoca en un juego infinito, hecho solo del placer puro de jugar y el vacío radical del propio cuerpo y su potencia total. Su captura en el orden regulatorio y su capacidad para alentar la interpretación singular en el seno de la homogeneidad regulada del ritual.